Buenos días. Bueno, demos continuación a lo concerniente a mezclas asfálticas. En la clase anterior habíamos quedado en lo que eran los tratamientos superficiales, el tratamiento superficial simple y el tratamiento superficial doble, y cómo eran las metodologías para realizar una adecuada dosificación de esas mezclas, tanto de cantidades de litros por metro cuadrado para la gravilla, como la cantidad de litros por metro cuadrado para el ligante residual que es el asfalto. Si nosotros queremos determinar las cantidades exactas, pues simplemente la evaluación de esos materiales, pues lo que es la gravilla se evalúa por metro cúbico, y lo que es la el ligante residual, pues se determina por litros, ¿ok? Entonces, si tenemos el ancho de la vía y la longitud, simplemente multiplicarlo por el área donde se va a esparcir ese material. El siguiente material asfáltico que veremos es lo que se llama el sello de arena asfalto, la SAA. Sí, lo que antes conocíamos como sellante asfáltico. Está regida por la norma INVIAS, la 432 del 2013. Generalmente este es un material que se utiliza para realizar lo que es el sellado de fisuras, una pequeña capa de ligante asfáltico mezclada con una capilla de arena que sirve para sellar esas pequeñas fisuras o esas grieticas pequeñas que salen en los pavimentos cuando empiezan a envejecer, ¿ok? Generalmente son suelos arenosos que se mezclan con emulsión asfáltica tipo la CRR tipo 2, sea con asfaltos normalizados o sea con asfaltos modificados, es decir, emulsión asfáltica catónica de rotura rápida, que se extiende sobre el pavimento existente, ¿ok? La dosificación que se utiliza para la SAA, pues el número 10 es la más conocida, significa que es el tamaño máximo nominal de esa gravilla, ¿sí? Que es una arena. La dosificación, según Invías, para la arena o la gravilla, va a ir de 3.5 a 7 litros por metro cuadrado, y para el ligante residual de 0.5 a 1 litro por metro cuadrado, ¿sí? Una pequeña arenilla que se coloca para hacer sellos de fisura. La siguiente mezcla asfáltica son las lechadas asfálticas, las que comúnmente conocemos como las slurry and seal, ¿sí? Y están normalizadas en Colombia por la norma vías 433 del 2013. Tenemos y conocemos la LA3, la LA5, la LA10 y la LA13, ¿sí? Simplemente es una mezcla entre este tipo de agregado fino, que va desde 3 milímetros hasta 13 milímetros, y adicionalmente a eso se le agrega un material pasa 200, que es un filler o llenante mineral que me le genera un cuerpo de mejor contextura a la mezcla, ¿sí? Eso pues con un ligante asfáltico que no es sino una emulsión asfáltica de rotura lenta, catónica de rotura lenta, pero tiene que ser de alta estabilidad, sea con asfalto normalizado tipo 60-70, o sea con asfaltos modificados con polímeros, ¿ok? Normalmente la de más amplio uso, la LA10, que es como una especie de arenilla, y se utiliza para mejorar superficies de pavimentos envejecidas, superficies de pavimentos que han perdido la fricción, entre otras. Y se utiliza también de cierta manera como sello para sellar fisuras, ¿sí? Aquí vemos un proceso de riego con lechadas asfálticas. En Colombia
son un poco los sitios donde la utilizan, sobre todo porque no hay tanta demanda del tipo de equipo para la lechada asfáltica. Hay que utilizar unos equipos especiales. Este tema ya nosotros lo vimos, ¿o no? No, ingeniero. ¿Cómo? ¿Sí o no, chicos? ¿Usted explicó lo de las lechadas asfálticas? ¿Sí? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Mezclas a frías, calientes por ahí. Mezcla en caliente. Porque yo recuerdo que eso ya se los dije. Mezclas de gradación continua también las vimos. Por ahí quedamos. Y quedamos. Bueno, el otro tipo de mezclas son las mezclas abiertas en caliente, las MAC. Estas MAC son una mezcla que tiene una gradación eh, con ciertos tamaños, ¿sí? Y tiene unos porcentajes de vacíos de cierta manera altos, ¿ok? Es una mezcla que es muy parecida a la mezcla abierta que se prepara en frío, pero lo contrario es que esta mezcla utiliza un cemento asfáltico, ¿sí? Ya no va a utilizar una emulsión asfáltica, sino un cemento asfáltico de alta estabilidad tipo 60-70 con un cemento asfáltico normalizado y se prepara en planta de asfalto. Se calientan los agregados, se derrite el ligante, el cemento asfáltico, y se lleva a obra caliente y se debe compactar a altas temperaturas. ¿Ok? Normalmente estas mezclas asfálticas en caliente se utilizan asfaltos modificados normalmente. ¿Por qué? Porque los asfaltos modificados con polímeros, al haber alto porcentaje de vacío, me genera más adherencia entre los pocos puntos de contacto que van a tener. Generalmente, este tipo de mezcla se utiliza disminuir o acentuar un poco condiciones de soporte que se tengan en el pavimento. Por ejemplo, una subrasante con alta expansividad, entonces se controla con este tipo de mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, una superficie de un pavimento previo que tenga fisuraciones, esas fisuras se pueden disipar a través de una capa instalada con mezcla abierta en caliente. Antiguamente se conocían las MAC 1, las MAC 2 y las MAC 3. Las que conocemos hoy en día como la MAC 50, la MAC 63 y la MAC 75. ¿Ok? La letra MAC pues significa mezcla abierta en caliente y el tamaño máximo nominal del agregado. En Colombia la rige la norma INVIA 451. Caso típico de estas mezclas es la vía, esa mezcla la aplicamos en la vía Coeña, entre Tolú y Tolú Viejo. Es una zona en donde esas sillas tienen altísima expansividad y siempre todo pavimento que se hacía ahí se deformaba. Entonces aplicamos esta mezcla y aliviamos bastante el manejo volumétrico de la subrasante, ¿sí? E impedimos reflejos de las juntas y grietas de la superficie inferior. ¿Ok? Entonces, los cementos asfálticos de esta mezcla están del orden de un porcentaje del 1.5 al 3%. ¿Ok? Y los porcentajes de vacío son superiores al 20%. ¿Sí? De esa manera, entonces, me quedan esos porcentajes de vacíos para poder controlar lo que son la transmisión de la junta, la grieta que existen en capas inferiores, etcétera. Otro tipo de mezclas son las mezclas discontinuas. En Colombia, pues las regulariza la norma en vías 452 y son las discontinuas que se preparan en planta de asfalto, por eso se denominan mezclas discontinuas en caliente.
eh, también denominadas microaglomerados en caliente. ¿Sí? También se denominan de esa forma. Son capas de mezclas asfálticas de pequeño espesor que lo que hacen es tratar de mejorar un pavimento existente que eh, ha tenido envejecimiento, que tiene problemas de deslizamiento, etcétera, pero obviamente con mejores características y mejores resultados que un tratamiento superficial, que un sello de arena, etcétera, y está indicado para esos pavimentos de alto tránsito. Entonces, porque estos microaglomerados son más resistentes que un tratamiento superficial, obviamente. Y tenemos las tipo M y las tipo F. Las tipo M son las que se diseñan con metodología BIM, y las tipo F son las que se diseñan con metodología Marshall. Tenemos las de 10 milímetros de tamaño máximo nominal y las de 13 milímetros de tamaño máximo nominal, sea para una o sea para las tipo F o para las tipo M. ¿Okay? Como es mezclas asfálticas de poco espesor, se debe garantizar rigidez y resistencia a esa mezcla, y la única manera de hacerlo es utilizando cementos asfálticos modificados, es decir, con polímeros que generen esa mejora en esa propiedad de ese concreto asfáltico. ¿Ok? Entonces, hablamos de discontinuidad porque dentro de la franja granulométrica solamente tenemos ciertos tamaños de agregados pétreos. Por eso es una franja granulométrica discontinua. Por eso se llama mezcla discontinua. ¿Ok? Se aplican para restauración de las resistencias de deslizamiento sobre pavimentos que todavía sirven o pueden estar en uso, para mejoramiento de drenajes superficiales, es decir, mejorar los bombeos superficiales de la vía y darle pendientes para rejuvenecer superficies de pavimentos que están ya envejecidos, para adecuar y realizar mantenimientos periódicos de la calzada sin aumentar mucho las cotas de rasante, ¿sí? Para no hundir tantas las entradas a las casas, a las intersecciones, etc. Y por último tenemos las llamadas mezclas drenantes. ¿Ok? Entonces, estas mezclas drenantes, en Colombia las regulariza la norma INVIES 453 del 2013. Se llaman mezclas drenantes porque tenemos unos agregados pétreos que tienen una gradación con unos porcentajes de vacíos excesivamente grandes, ¿sí? Superiores al 18%, entre el 18 y el 25%. Y tenemos altos porcentajes de vacíos sin contenido de asfalto. Esto me genera una que por dentro está hueca. ¿Ok? Eso, al tener esos altos porcentajes de vacíos tan grandes, yo tengo entre los agregados unos puntos de fricción y unos puntos de adherencia entre agregados que es muy poco. ¿Ok? Es decir, que los agregados entre sí se van a estar pegando solamente por pequeños puntos de contacto, ¿sí? Al no existir asfalto o vacíos llenos de asfalto. Entonces yo debo de garantizar que a través de esos pocos puntos de contacto se genera una adherencia adecuada para que sea resistente este tipo de mezcla llamada mezclas drenantes. Y eso, la única manera que lo logro hacer es utilizando un cemento asfáltico modificado, tipo 1 o tipo 2, que me genera una excesiva adherencia y me mejora esa rigidez en esa mezcla drenante. Como su nombre lo indica, este tipo de mezclas drenantes se utilizan para drenar agua, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿cuál es la necesidad de drenar agua? Existen zonas de muy alta
pluviosidad, en donde existen vías de suma importancia. Y esas zonas en donde permanentemente pasa lloviendo, son zonas en donde las vías, si están pavimentadas, generan inseguridad. ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando llueve, por ejemplo en Montería, y ustedes van en carreteras y va un camión adelante a un vehículo más grande, se genera como una especie de llovizna. ¿Sí lo han notado o no? Sí, 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 ingeniero. ingeniero. Y esa llovizna quita visibilidad, ¿sí? Entonces imagínense en esas vías donde llueve permanentemente, entonces pueden ocurrir muchos accidentes. Entonces una de las recomendaciones es utilizar este tipo de mezclas drenantes. El agua cae y automáticamente, inmediatamente no se estanca, filtra a través de la estructura. En la parte inferior, pues se coloca una base, eh, puede ser una base granular o una base asfáltica con una membrana que impida la filtración hacia la estructura interna del pavimento y lo saca a través de drenes longitudinales y descorre posteriormente esa agua. Entonces de esa manera se controla esas filtraciones. ¿Ok? Esta mezcla es como, ya ustedes vieron una granola esas que venden, una chocolatina, ¿sí? Bastante gruesa. Vemos aquí el efecto de lluvia. Al lado izquierdo, pues podemos apreciar el fenómeno de la llovizna, cuando está lloviendo y va un vehículo adelante. ¿Sí? Eso genera incomodidad, genera inseguridad y genera, pues accidentes puede generar, porque no tengo visibilidad. ¿Ok? Y al lado derecho vemos el mismo caso si se utilizara mezcla drenante cuando llueve. Evacúa de inmediato el agua y se limita esa llovizna. Una de las grandes ventajas es que pues aumenta la seguridad, aumenta el confort porque llueve y no se ve el agua en la vía. Y una de las desventajas es que al utilizar cementos asfálticos modificados, estas mezclas son caras, son costosas. Y otra desventaja es que si es zona donde aparte de eso hay ciertas zonas con temporadas de secas, tienden a generar taponamiento por presencia de polvos dentro de los porcentajes de vacío de las mezclas drenantes. Entonces hay que utilizar un poquito de agua a presión para lavar las mezclas, los porcentajes de vacío, entonces se tapa. Entonces, eso es una de las otras desventajas. ¿Ok? Características principales de este tipo de mezclas drenantes: suministrar un adecuado drenaje superficial, brindar una alta resistencia al deslizamiento de los pavimentos, reducir el volumen de las aguas proyectadas al paso de los vehículos en condición de lluvia, mejorar la visibilidad en condición de pavimento húmedo, disminuir el ruido producido por la circulación vehicular. Y las franjas granulométricas pues son limitadas para generar esos porcentajes de vacíos tan altos. Es decir, solamente ciertos tamaños grandes son los que se utilizan. Ok, de esa manera pues tenemos todos los diferentes tipos de mezclas asfálticas que se utilizan. Ok. No sé si tienen alguna pregunta sobre ellas. Ingeniero, la última esa que presentó, la mezcla asfáltica esta drenante, ¿es menos resistente que las demás o es igual? No, o sea, es un poco menos resistente, pero se puede lograr generando mejores ligantes asfálticos modificados. Eso ya va dependiendo del ligante asfáltico que se utilice. ¿Sí? Y Pero me sí imagino, se pueden lograr resistencias buenas. y me imagino que el grosor dependerá ya del tipo de tránsito que se maneje, ¿no? Sí, claro. Depende del tipo de tránsito y la resistencia también va a depender del tipo de tránsito. Obviamente este tipo de mezclas también hay que hacerle ensayos a la flexión, ensayos de Marshall, hacerle una mezcla determinada, sin problema. ¿Ok? Ingeniero, una preguntita.
Dime. En las zonas que se utiliza este tipo de mezcla, la última que vimos, que fue la drenante, es porque tienen altas precipitaciones y como que qué criterios se utiliza para escogerlo. O sea, como que qué estudios se hacen para escogerlo. Primero es la medición de la seguridad vial que se ha tenido en esas zonas, ¿sí? Entonces hay que estudiar si hay alta accidentalidad o no. Segundo, si es una zona que tiene altísima pluviosidad y que llueve más de la mitad del año, pasa lloviendo, ¿ok? Entonces, esas son condiciones que sirven para priorizar este tipo de mezclas que son un poquito más costosas, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Ok, hagamos un paréntesis e iniciemos con ya en forma con lo que son los laboratorios de asfaltos, ¿sí? Los propiamente laboratorios de pavimentos como tal. El primero de ellos que vamos a ver, ya esto es el laboratorio. Las personas que no están viendo el laboratorio, pues se pueden retirar, no hay ningún problema. Si quieren estar, tampoco hay ningún problema. El primero que vamos a ver, el ensayo de penetración. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, ingeniero, fuerte y claro. Sí, profesor. Este ensayo de penetración está regularizado por la norma en vías 706 del 2013 y no es sino la fiel copia de la norma americana, la IASTM D506. Este ensayo es un ensayo que se le hace solamente a los productos asfálticos. ¿Qué son los productos asfálticos? A los cementos asfálticos normalizados o modificados en su condición como asfalto original. ¿Qué es un asfalto original? Es el cemento asfáltico normal, simplemente que se calienta para derretirlo. Pero es el cemento asfáltico en las condiciones normales, sea normalizado o sea modificado. Eso se llama asfaltos originales. Y de igual manera se le hace a aquellos asfaltos que surgen de forma residual en los casos de los productos asfálticos como los asfaltos líquidos. Recuerden que los asfaltos líquidos o cut-back o asfaltos rebajados, que son lo mismo, es el cemento asfáltico que se diluye con un solvente, que puede ser gasolina, puede ser querosene, se derrite y cuando el solvente se evapora, que sufre un proceso de curado, mezcla un asfalto. Ese es asfalto residual. Lo mismo sucede con las emulsiones asfálticas. En las emulsiones asfálticas recuerden que es agua mezclada con cemento asfáltico, pero dispersas esas partículas de cemento asfáltico por la ayuda de un dispersante o emulsionante. Y cuando se evapora el agua, que es cuando la emulsión asfáltica sufre rotura o rompimiento, y cuando termina la rotura, me queda un asfalto ahí y ese es asfalto residual. Entonces, este tipo de ensayos de penetración se le hace exclusivamente a los cementos asfálticos originales o cementos asfálticos residuales, ¿sí? Aquellos que pueden ser productos de emulsiones o de asfaltos líquidos. ¿En qué consiste este ensayo de penetración? Sirve para determinar qué tan duros o qué tan blandos son los cementos asfálticos y poderlos clasificar a través de unos rangos de penetración que se realiza utilizando una aguja de penetración de un aparato que se llama penetrómetro. Esto es un penetrómetro. ¿Sí? Este que tenemos aquí es un penetrómetro análogo, donde tenemos un dial que me genera una lectura
Y hay otros penetrómetros que son penetrómetros digitales, como el que tenemos en la universidad. Tiene un paral, tiene una base metálica, que es la que está aquí abajo, donde se coloca un recipiente con contenido de asfalto. ¿Ok? Tiene un recipiente donde se echa asfalto. Tiene una aguja en la parte inferior. Tiene un peso que normalmente es de 100 gramos, pero puede variar a 200 gramos o a 50 gramos dependiendo del cemento asfáltico que se está ensayando. Tiene un botón para dejar caer la aguja y hay que tener también un cronómetro para determinar el tiempo sobre el cual se deja caer la aguja dentro de la muestra, que debe ser de 5 segundos desde las condiciones normalizadas básicas. Hay los penetrómetros modernos, como el que tenemos en OPB, tiene control solo de ese tiempo. Simplemente hay que ponerle la aguja y la pesa y hundirle el botón y la marcación que hace es digital. La aguja que se utiliza debe ser una aguja de 1 milímetro de diámetro, una aguja metálica obviamente. Hay que verificar que esa aguja para la penetración cumpla unos rangos de dureza especiales. Debe estar completamente afilada. La aguja debe tener al menos 6.35 milímetros aproximadamente de filo. No se aceptan agujas ni que estén romas, ni que la punta esté partida, ni nada de eso. Entonces, previamente, esa aguja hay que limpiarla para que no tengan residuos y para verificar que la punta esté afilada. ¿Ok? Adicionalmente a eso, se utiliza un recipiente metálico. Este recipiente metálico es un recipiente que tiene un diámetro determinado y tiene una altura interna determinada. ¿Ok? Este diámetro va a depender de la penetración que nosotros estemos esperando tenga ese cemento asfáltico que vamos a utilizar. ¿Ok? Si esperamos cementos asfálticos que tengan menos de 40 décimas de milímetros de penetración, se utiliza moldes desde 33 hasta 50 milímetros de diámetro y alturas internas de 8 a 16. Entre 40 décimas de milímetro y 200 se utiliza un recipiente de 55 milímetros de diámetro y 35 de altura interna. Entre 200 y 350 décimas de milímetro. Nótese que estos ya son cementos asfálticos blandos. El diámetro pues es un poquito mayor, de 55 hasta 75 milímetros. La profundidad es un poco mayor, de 45 a 70, pues para garantizar, porque la aguja debe penetrar más porque son cementos asfálticos blandos. Y cementos asfálticos muy blandos, mucho más blandos, que son los entre 350 y 500 décimas de milímetro, generalmente son asfaltos modificados. Se utiliza diámetros de 55 y 70 milímetros de altura interna del molde. Para el caso de asfaltos modificados, que son los que más se ensayan, son los asfaltos entre el orden de 40 a 200. Aquí está incluida la mayoría de los asfaltos que utilizamos, entre 40 décimas de milímetros y 200 décimas de milímetros, que es los asfaltos normalizados que tenemos en Colombia. Se utilizan moldes de 55 milímetros de diámetro y altura interna de 35. Entonces, tenemos que el molde pues debe tener 35 y un diámetro de 55 milímetros. Okay. De igual manera, las condiciones normalizadas del ensayo siempre van a ser, para estos tipos de cementos asfálticos que les dije, 25 grados centígrados debe estar el cemento asfáltico. Debe utilizarse
100 gramos de peso, una pesa que se coloca encima o arriba de la aguja metálica, y debe realizarse la penetración durante un tiempo de 5 segundos respectivamente. Pero eso puede variar. ¿De qué va a depender si se varían las condiciones normalizadas? Depende de los resultados que se tengan respecto a la muestra que se haga. Si la muestra se quiere a temperaturas inferiores, el asfalto va a estar más duro, y son evaluaciones del orden de 4 grados centígrados o 0 grados centígrados. El asfalto va a estar durísimo, por eso se aumenta la carga a 200 gramos, y la penetración ya no se va a medir a 5 segundos porque va a ser inapreciable, va a ser casi nula, se aumenta a 1 minuto de penetración. Por el contrario, si quiero mediciones con asfaltos un poco más blandos, se le aumenta la temperatura a 45 grados centígrados o 46.1 grados centígrados, y se le disminuye la pesa, ya se baja a 50 gramos y se hace durante un tiempo de 5 segundos. Pero las condiciones normalizadas, para nuestro caso, para cementos asfálticos normalizados, son 25 grados centígrados, 100 gramos y durante un tiempo de 5 segundos. ¿Okay? Entonces, la preparación de la muestra es, primero, pues debemos de vertir la muestra dentro del molde. El cemento asfáltico está en estado sólido, ¿sí? Tenemos que derretirlo, calentarlo para poderlo fluir o vertir de ese estado sólido a un molde. Entonces, para derretirlo se procede a calentarlo, sea con estufa o sea en un horno. Ese proceso de calentamiento no debe de exceder los 90 grados centígrados más la temperatura de punto de blandamiento esperada de ese cemento asfáltico. Para los cementos asfálticos normalizados, las temperaturas de punto de blandamiento con el aparato de anillo bola suelen oscilar entre 45 grados centígrados y 55 grados centígrados, es decir, en promedio está cercano a 50 grados centígrados. Más 90 grados centígrados es aproximadamente una temperatura de 140 grados centígrados. Entonces, en pocas palabras, el proceso de calentamiento no debemos de superar 140 grados centígrados. Esto implica que hay que tener control de temperaturas cuando se está calentando y empezarlo a mover. Cuando el cemento asfáltico ya está lo suficientemente fluido que nosotros lo podamos mezclar, se apaga y se lleva con una pinza y se vierte dentro del recipiente o molde que vamos a utilizar. Entonces se vierte a lo largo y ancho. ¿Qué cantidad de muestra vamos a utilizar? Debemos de utilizar la cantidad de muestra que nos genere una altura interna del molde superior al 200% de la penetración esperada, ¿sí? Es decir, si yo espero que el cemento asfáltico que yo esté utilizando esté entre el rango, por ejemplo, en 60 a 70, yo le coloco una altura interna por lo menos del doble, es decir, de 140 milímetros, ¿ok? Décimas de milímetros, perdón. Entonces, por encima de la mitad del molde siempre me va a generar esas condiciones. Entonces normalmente se llena por encima de la mitad del molde, se llena de asfalto y no hay ningún problema. Después de que se vierte el asfalto, que no me genere ni grumos ni yo lo agite tanto para que no me genere burbujas, lo dejo que se enfríe durante un tiempo entre 45 minutos y 90 minutos, que se enfríe, temperatura ambiente. Una vez se enfríe ese cemento asfáltico, procedo a llevarlo a que tenga una temperatura controlada de 25 grados centígrados. ¿Cómo logro que ese asfalto se me controle a 25 grados centígrados? Pues lo llevo a un baño de María, lo sumerjo en un horno con baño de María en agua y lo dejo durante un tiempo entre 45 y 90 minutos para que conserve esa temperatura controlada de 25 grados centígrados. Y lo mantengo ahí. Cuando ya esté la temperatura de 25 grados centígrados controlada durante ese tiempo, saco el molde con el cemento asfáltico y lo llevo al penetrómetro. Hay dos maneras de hacerlo. Directamente con una pinza
y lo saco del baño de María a 25 grados centígrados y lo llevo al molde y lo penetro. ¿Sí? O la más recomendable es cojo un recipiente de vidrio como el que tenemos aquí. ¿Sí? Coloco dentro del recipiente de vidrio la muestra con una base y le echo agua. Esta agua pues es del baño de María a 25 grados centígrados. Esto se llama utilización de recipiente de transferencia. ¿Sí? Y llevo la muestra con agua de 25 grados centígrados y me va a durar más esa temperatura controlada. Lo llevo al penetrómetro, como lo vemos aquí. Procedo entonces a preparar el penetrómetro, coloco la aguja a ras, que genera un punto de contacto, verifico la aguja que esté limpia, el peso, le pongo el peso de 100 gramos, que es lo estándar, coloco el dial del penetrómetro en ceros y procedo a colocar la aguja solo a ras sobre la muestra. ¿Ok? Este procedimiento de colocar la aguja a ras sin que empiece a penetrar, muchas veces se hace utilizando una luz. ¿Sí? Coloco una lámpara aquí. Esta lámpara pues me genera una luz y esa luz genera una sombra, sea a través de la pared, aquí una sombra, la pared del molde o la pared del laboratorio si está cerca de una pared, y se ve con mayor amplitud este punto de contacto entre la aguja y la muestra. ¿Ok? Entonces ahí sí procedo a generar con más detalle ese punto de contacto sin llegar a penetrar. Entonces lo pongo justo a ras, pongo el dial en cero, ¿ok? La pesa de 100 gramos y esto tiene un botón por aquí, un botón metálico. ¿Ok? Entonces hundo el botón metálico durante un tiempo de 5 segundos. En el caso de los penetrómetros análogos hay que controlarlo con un termómetro. En el caso de los digitales pues se controla solo. Y la aguja pues va a penetrar ese cemento asfáltico. ¿Ok? Entonces una vez penetre la aguja ese cemento asfáltico, se mide este delta Y. ¿Cuánto penetró? ¿Cómo se mide? El dial me indica cuántas décimas de milímetro penetró esa aguja dentro de la muestra, ¿sí? Durante el tiempo de 5 segundos. ¿Ok? Entonces recuerden que las temperaturas, las condiciones normalizadas son 25 grados centígrados, el cemento asfáltico 100 gramos, durante un tiempo de 5 segundos, que son para los cementos asfálticos normalizados. ¿Ok? Y se anota la penetración. Deben de realizarse 3 penetraciones en la misma muestra. Entonces aquí ya se hizo una. ¿Ok? Se repite el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Se coge la muestra que ya está penetrada, se lleva esa muestra a baño de María durante el tiempo estipulado, baño de María, 25 grados centígrados, se saca con el recipiente de transferencia y se procede a hacer otra penetración. En esa segunda penetración que se haga, se debe verificar que la separación entre la primera penetración que se hizo y la segunda penetración debe ser al menos de 1 centímetro. ¿Sí? No se debe de realizar menos de 1 centímetro. Y lo mismo del borde del molde metálico a la penetración debe haber por lo menos 1 centímetro o más. ¿Sí? Se hace el procedimiento nuevamente, se penetra y se anota la segunda penetración. Se repite el procedimiento por tercera vez, se lleva al baño María nuevamente durante el tiempo estipulado, se lleva con el recipiente de transferencia y se penetra con las mismas condiciones. Esa tercera penetración debe estar por lo menos 1 centímetro o más separada de las 2 penetraciones anteriores y 1 centímetro retirada, por lo menos 1 centímetro de retirada de la pared del recipiente. Se hace la tercera penetración y la penetración promedia es el resultado del ensayo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay una diferencia máxima entre valores extremos. Si la penetración
promedia de 0,49 décimas de milímetro, la diferencia máxima entre los valores extremos debe ser de 2. Entre 50 a 149 décimas de milímetro, la diferencia máxima debe ser de 4. De 50 a 149, aquí es de 149 a 250 décimas de milímetro, la diferencia debe ser máxima de 12. De 250 a 500 décimas de milímetro, la diferencia máxima debe ser de 20. ¿Qué ocurre? Los rangos entre los asfaltos normalizados que utilizamos en Colombia normalmente están entre este rango, 50 a 149, y la diferencia máxima de los tres valores de la muestra debe ser de 4. Si nos dio 4 décimas de milímetro, superior a 4 décimas de milímetro, la diferencia entre los valores extremos realizados, el ensayo se debe de repetir. Si se repite todo el procedimiento, se hace un nuevo ensayo. Ok, entonces en eso consiste pues el ensayo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿me puede repetir esta cosa de que se tiene que repetir el ensayo si pasa qué? Si los valores extremos de los tres resultados es superior a ese rango que les acabo de decir, se debe de repetir el ensayo completamente. ¿Ok? Ah. Bueno, entonces, Sebastián Argel está aquí. Sí, sí, presente. Nosotros tenemos grupos de cuánto. Creo que es de 3. Hagamos grupos de 4. ¿Con quién estás tú? Natalia Rodríguez, Javier Alonso Ballesteros. Dame un segundo. Natalia Rodríguez. Natalia eh, Rodríguez está aquí. Sí, ingeniera, aquí estoy. ¿Con quién más? Javier Alonso Ballesteros. Javier Alonso está aquí. ¿Y quién más? Y pues no sé quién más. Ustedes tienen a alguien, muchachos. ¿Quién está en grupo? Ok, entonces hacen los tres. El informe lo hacen de acuerdo con la norma que les acabo de decir. Se leen la norma nuevamente y me realizan el informe. El informe debe llevar, pues, bien presentado, pues, contenido, pues, lo que es la introducción, en qué consistió el ensayo, lo que son equipos que utilizaron, procedimientos, lo que es resultados, lo que es el análisis de los resultados y las conclusiones, obviamente. Dentro de las conclusiones, pues, es primordial que verifiquen siempre los resultados del laboratorio deben de tener unas conclusiones acordes con las especificaciones técnicas o comparándolas con las especificaciones técnicas. Entonces, dentro de las especificaciones técnicas, que son las 400 y la 400, básicamente la 450, el artículo 450 de las especificaciones técnicas para carreteras de envías, nos indican cuáles son los asfaltos normalizados que utilizamos en Colombia o los rangos. Y así podemos identificar dentro de qué rango es ese cemento asfáltico, ¿sí? Si es 40-50, si es 60-70, si es 80-100, si es 120-150, si es 150-200, etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera los clasificamos. ¿Ok? Entonces, eso quiero que me lo concluyan dentro del laboratorio. Profe. Profe. Adriana Narrala con nosotros también. Ok, Adriana Narrala está aquí. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ok, entonces ustedes tres hacen el laboratorio 4. y los resultados son los siguientes. 49.5 décimas de milímetro, 51.2 décimas de milímetro y 52
décimas de milímetro. ¿Ok? A 25 grados centígrados, 100 y durante un tiempo de 5 segundos, que son las condiciones normalizadas. ¿Listo? Sí, ingeniero. ¿Eso Ángel, para cuándo eso me lo se entregan hoy. Empiezan a trabajar de inmediato y me lo entregan hoy mismo. Ángela Icardi. Presente, profesor. Profe, Ángel, ¿con quién estás? profesor, estoy con Eduardo Negrete, Juan Pontón y Jesús Guerra. Estás con Eduardo Negrete, está aquí. Sí, profe, aquí estoy. Pontón está aquí. Yo estoy ingeniero. ¿Y quién más me dijiste? Juan Jesús Guerra, profesor. Jesús Guerra está aquí. Sí, profe, presente. Ok, listo. Ustedes, los resultados de su laboratorio fue el siguiente. 69.2 décimas de milímetro, 69.2 décimas de milímetro, 71.5 décimas de milímetro y 73 décimas de milímetro. 73 décimas de milímetro. Esos fueron los tres resultados. ¿Ok? Listo. Andrés Benavides. Presente, ingeniero. Ok, Andrés. ¿Con quién estás, Andrés? Con Camila Pinto. Dame un segundo. Camila Pinto. Camila Pinto está. Presente, ingeniero, aquí estoy. Okay. ¿Quién más? Dina Jimeno. Dina Luz Jimeno. Okay. Y Daniela Llanes. Daniel. Daniela Llanes. Daniela Llanes. Ok. Daniela está aquí. Sí, profe, presente. Dina Jimeno está aquí. Presente, profe, Dina Jimeno. Ok. ¿Y Daniela Llanes? Aquí, profe. Ok. Bueno, ustedes me hacen el resultado. Con los siguientes resultados usted les dio. ...68.3 décimas de milímetro, 66.8 décimas de milímetro y 66 décimas de milímetro. ¿Ok? Listo. Arley Cadena. Presente, ingeniero. ¿Quién está, Arley? Andrea Campo. Ok, Andrea Campo. María Elvira Galvis. María Elvira Galvis. Ok. María Laura Pineda. Y María Laura Pineda. Sí, señor. Ok. Ustedes van a realizar el ensayo con los siguientes resultados. 59.8, 62 y 62.8. Todos los resultados que le estoy dando es en décimas de milímetro. Listo, Mauricio Carrascal está aquí. Sí, señor. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Esos son para ensayo el normal, el de los 5 segundos. Sí, claro, todo es con los ensayos normalizados. Ok, muchísimas gracias. Mauricio Carrascal. Ingeniero, estoy con
Eric Herrera, Elian Morelos y Roberto Gamarra. Eric Herrera. Ok. ¿Quién más? Elian Morelos. Elian Morelos. Y Roberto Gamarra. Ok. Y Roberto Gamarra. Ok. Ustedes, los resultados fueron 66.6, 64.2 y 65. Ingeniero, una pregunta. A los que ya nos dio los datos, nos podemos salir de la reunión para hacer el trabajo. Sí, sí, tienen hasta las 12 del día para entregarme el informe, ¿ok? Ok. Gamarra está aquí. Gamarra. Dígame. Ok. Listo. Siguiente grupo, José Manuel Coronado. Aquí, ingeniero. Estás Coronado. Con Héctor Ruiz. Héctor Ruiz. Astrid Genei. Ya va. Héctor Ruiz. Astrid Genei. Y Valentina Valderrama. Ok. Astrid Genei está aquí. Astrid Genei está. ¿Astrid Genei está o no está? Aquí estoy. José Manuel Coronado está. Sí, ingeniero. Valentina Valderrama está. Sí, ingeniero. Ok. Los resultados de su laboratorio fueron 78.8, 78.8, 80.5 y 76.8. Ok. Gustavo Spitia. ¿Está? Gustavo Spitia. Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. Gustavo. ¿Con quién estás tú en laboratorio? Daniel Casolano y Miguel Osorio. ¿Daniela qué? Yanielka. Yanielka. ¿Yanielka está? Hola, profe. Hola, Yanielka. ¿Quién más? Miguel Osorio. Miguel Osorio está. Miguel Osorio. Sí, ingeniero. Ok, ¿quién más? Solo los tres, ingeniero. ¿Hay alguien que está sin grupo? Yo, profe. Usta. ¿Quién es? Usta. Entonces metan a Usta ahí, por favor. Metan a Usta, por favor. ¿Me escucharon? Sí, señor. Ok. El resultado de ustedes fue 65.5, 62.3 y 67.7. Listo. Edgar García. Edgar García. Edgar García. ¿Está? Ok. Gabriela Gómez. No está. Camila Lozano. Camila Lozano. Aquí, profe. Profe, estoy con Angélica Marzola, Dame un Carol segundo. Dame un segundo. Angélica Marzola. Carol Martín. Angélica Marzola. Aquí estoy. ¿Quién más? Carol Martínez.
Carol Martínez está. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Y quién más? Guadalupe Ortiz. María Guadalupe, ¿estás aquí? Claro, ingeniero, dígame. Ok. Los resultados para ustedes fue de 53.3, de 55.2 y de 56 décimas de milímetro. Ok. Robert Martínez. Robert, Presente, profe. ¿con quién estás? Con Cristian Montes, Sharon Rendón. Dame un segundo. Cristian Montes está. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Quién más? Sharon Rendón. Sharon Rendón, ¿estás? Sí, sí, profe, aquí. Ok. Y ¿Quién Edgar más? García, profe. Edgar García. García. Edgar García, ¿está Edgar García? No, Edgar García no está. Otra persona. No sé, profe, somos los 4. No se puede meter el grupo así. No, ¿y cómo si no está aquí? Bueno, trabajamos los 3. Trabajan los 3 y me lo presentan los 3. Los resultados fueron los siguientes. 58 décimas de milímetro, 60.1 y 61. Gracias. Ok. Wendy Padilla, ¿con quién está? Wendy Padilla, no está. Luisa Fernanda Ramos, tampoco. Listo, ¿hay alguien sin grupo? ¿Hay alguien sin grupo, chicos? ¿Están todos? Ok, bueno. Entonces, manos a la obra. Tienen hasta las 12 del día para que me envíen ese informe. ¿Listo? Ya se pueden desconectar, muchachos. Listo, profe. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien.